El día de hoy, como les había indicado, vamos a estar trabajando con eh, lo que son los métodos por parámetros, ¿verdad? Siempre trabajando en el mismo formulario, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar de esta manera. Siempre en el mismo formulario. Ya después vamos a trabajar ya con lo que son las clases. Ya vamos a empezar a aplicar esta carpeta que está aquí. Pero ahorita vamos a trabajar directamente, vamos a modificar lo que ya llevamos en función de lo que son los métodos por parámetros. Si se dan cuenta ustedes que pues es muy sencillo, ¿verdad? Hacer el cambio, solo que a diferencia de los métodos void, los métodos por parámetros sí retornan algo, es decir, tienen una instrucción llamada return que nos va a devolver prácticamente el resultado del procedimiento o los procedimientos que estemos nosotros realizando. Vamos a empezar a modificar estos, el prisma cuadrangular, hexagonal y cilíndrico. Y así sucesivamente, pues vamos a ir paso a paso modificándolos de tal manera que lleguemos hasta la figura cónica que todavía tenemos que programarla. Y después vamos a programar esa figura. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al prisma cuadrangular, ustedes recordarán, pues este es el prisma cuadrangular y este pues lo empezamos a trabajar de cierta manera, de forma sencilla, pues fuimos ya modificándolo a los métodos, en este caso pues tipo void, ¿verdad? Pero este todavía aplicaba el tipo void sin ningún tipo de parámetros, es decir, no era un procedimiento como tal. Entonces vamos a darle aquí doble clic a calcular y aquí estamos. Y aquí tenemos en este caso pues la parte de los métodos tipo void que vamos a ir modificando en este momento. Entonces, los métodos tipo void, ah, así como lo son los objetos, los diferentes objetos que agregamos ahí, cuando nosotros le damos doble clic a un objeto, por ejemplo al botón, un botón aplica un método tipo void, si se dan cuenta. Y el método tipo void va a ejecutar todo lo que esté dentro de él, ¿verdad? Va a ejecutar el conjunto de instrucciones sin retornar nada. Ese es el concepto que se utiliza en la parte de los métodos tipo void. Pero los métodos por parámetros como tal, pues sí necesitan valores de entrada, ¿verdad? Para devolvernos un resultado. Entonces, esto es como lo que habíamos aplicado ya como los métodos void con parámetros específicamente. Solo que el método void con parámetros, si ustedes recordarán, solicitaba valores de entrada y ahí mismo imprimía la respuesta para el cuadro de texto. En cambio acá, los métodos por parámetros en sí reciben valores de entrada y nos devuelven un valor. Es decir, no podemos imprimir directamente en el cuadro de texto, sino que debemos devolver el valor para después mostrarlo en el cuadro de texto. Y ahorita lo voy a ir modificando paso a paso. Veamos, por ejemplo, aquí tengo el método del volumen, ¿verdad? Y si ustedes recordarán, aquí tenemos el método void para lo que es el volumen. Entonces esto debo modificarlo a un método por parámetros, ¿verdad? Entonces voy a cambiar este de tipo void a un método por parámetros como tal. Y el método por parámetros me indica a mí que yo debo solicitar estos valores de entrada, ¿verdad? Y el método por parámetros al final se va a quedar solo con el procedimiento, solo con esto. Y debo colocar la instrucción return, ¿verdad? No puedo colocar esto que está aquí. Voy a colocar ese método por parámetros aquí abajo. Aquí. Después voy a ir quitando los otros, los voy a ir sustituyendo para que ustedes vayan comparando. Por ejemplo, ¿qué vamos a colocar? Métodos por parámetros, en este caso, o método por parámetro para el cálculo
del volumen. Veamos. A diferencia del tipo void, este pues también puede ser privado y puede ser público, ¿verdad? Cuando lo trabajamos en este caso en el mismo formulario y no vamos a acceder a los métodos de ninguna otra parte. Cuando digo acceder es porque yo puedo venir y usar otro formulario. Desde otro formulario puedo venir y reusar esos métodos, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas también de los métodos. Al final, la idea es reducir líneas de código. Entonces, acá, por ejemplo, como ahorita solo lo voy a utilizar en el formulario, puedo dejarlo tipo privado, ¿verdad? Entonces, puedo colocarlo private, ¿sí? Porque van a ser métodos exclusivos para este formulario. Entonces, voy a colocar el tipo de dato, fíjense, ¿ves? Ya no voy a usar el tipo void, ¿sí? Ahora es un método por parámetro, entonces yo debo definir en este caso el tipo de dato que me va a devolver. Si se dan cuenta, hemos estado trabajando solo valores tipo double. Entonces acá yo voy a colocar, si el método es privado o público, después va el tipo de dato. Entonces vamos a colocar que es tipo double. Ya no coloco void, sino que es tipo double. Después va el nombre. Puedo colocar volumen. Y después van los parámetros. Fíjense, ¿ves? Aquí puede que me esté marcando error por esto, ¿sí? O puedes marcarme error porque no he colocado los parámetros. Veamos lo que dice el programa. Aquí ya tiene un miembro de nuevo volumen, mira. Entonces es lo que le estoy diciendo. Me está diciendo que ya existe volumen. Vale. Voy a colocarle volumen 1 para mientras. Solo para diferenciarlo. Si se dan cuenta, vamos a ver, yo no tengo el error del volumen, pero ahora me dice que no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. ¿Va? ¿Qué significa esto? Eso significa que no he colocado un return en el método. Entonces, cuando yo coloco el return, automáticamente me quita la marca de ahí, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que les decía. El método por parámetros puede ser público o privado. Coloco el tipo de dato que voy a utilizar o el tipo de datos, ¿verdad? Que me va a devolver. El nombre del método y después debo colocar aquí los parámetros de entrada que va a llevar. En este caso, para que funcione el volumen, de acuerdo al tipo void, pues yo necesito el lado y la altura. Entonces aquí voy a colocar double lado, double altura, ¿sí? Entonces ahí ya tengo mis valores. Cuando se trata de métodos que utilizan fórmulas como esta, pues simplemente en el mismo return puedo colocar la fórmula y listo. Me hace el cálculo directo y me devuelve el resultado por medio del return. Ahora, pues también se puede trabajar el procedimiento declarando una variable. Vean, pues, puedo trabajarlo de dos maneras. Puedo declarar mi variable, double b, así como lo hice ahí arriba. Y colocar el procedimiento. Volumen va a ser igual. Pues puedo copiar esto. Voy a copiar esto aquí. Ahí está, miren. Ahorita lo que me está marcando aquí como error es que no he devuelto el resultado, lo que me está diciendo. De hecho, sí tengo que colocarle punto y coma al final. Entonces, por ejemplo, return. ¿Quién tiene la respuesta en este momento? La variable b o la variable v. Coloco v punto y coma y hasta b. Ya no me marca ningún error. A eso es a lo que voy con esto. Prácticamente lo que está pasando ahí es que si yo no retorno ningún valor, pues me va a marcar error. Pero vean, por eso quise colocar los métodos en simultáneo. El método void se encarga de ejecutar todo el conjunto de instrucciones que nosotros coloquemos ahí, ¿sí? Y cuando dicen en el concepto que no devuelve nada es porque no tiene una instrucción return que me devuelva un solo valor o un valor de respuesta. Este simplemente el método void se encarga de ejecutar todo lo que está ahí, ¿sí? Ahora,
En cambio, el método por parámetros, pues recibe parámetros de entrada para devolvernos una respuesta, en este caso, o retornarnos algo. Esta es una forma. Declaro mi variable de respuesta y mi procedimiento. O simplemente, en el mismo return, cuando sean fórmulas, pues en el mismo return colocan la fórmula y listo, no necesitan estar declarando más variables. Eso también nos ahorra líneas de código. Entonces, por ejemplo, yo puedo borrar esto. Recuerden, esta es una forma, ¿sí? Puedo borrar esto de acá. Esto también lo puedo borrar y dejar solo la fórmula. Esta formulita de aquí, la puedo pegar ahí. Y ahí está. Vean, borré 2 líneas de código adicionales. Entonces acá, dentro del mismo return, coloqué yo la fórmula mat.pop, el lado al cuadrado por altura. Y miren, mi fórmula o mi método se redujo simplemente a una línea de código. A diferencia del tipo void que aquí aplica todo esto. Bueno, pero para poder utilizar el método por parámetro, yo necesito enviarle parámetros. ¿Y desde dónde se los voy a enviar? Desde el mismo botón. Entonces quiere decir que esto de la asignación de los valores, esto de aquí, debo colocarlo acá en el chk1, donde nosotros le vamos a mandar los valores, en este caso los valores de entrada a nuestro método. Si mi método pide 2 valores de entrada, yo debo asignarle esos 2 valores de entrada. Si me pide 3, yo debo mandarle 3. Si me pide 4, yo le envío 4 y así sucesivamente. Entonces acá, por ejemplo, eh, aquí donde está el volumen, ¿verdad? Ahorita pues no me marca error porque existe uno que se llama volumen. En este caso, este método que se llama volumen existe. Pero vamos a modificarlo. Entonces veamos. Aquí yo voy a solicitar esos valores de entrada. Necesito el lado y necesito la altura. Muy bien. Entonces, ¿a quién le voy a mandar el lado y la altura? Pues al volumen. Entonces vean. Vamos a bloquear un ratito esto. Lo vamos a comentar, lo voy a poner doble línea. Ya se volvió verde, entonces lo estoy comentando en este caso. Entonces voy a colocar aquí. Vean pues, necesito mostrar la respuesta. La respuesta la voy a mostrar directamente en el cuadro de texto. Veamos aquí. Necesitamos mostrarlo en el txt volumen, ¿sí? Ahí lo voy a mostrar. Entonces si quieren vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí. Vean pues, en el botón calcular yo capturo los valores de lado y altura. El procedimiento está en el método volumen1 y en el txt volumen yo voy a mostrar la respuesta. Pero ¿qué debo colocar aquí? txtv.text o volumen es igual a convert to string, convierto a string lo que tenga el método. Y entonces llamo al método volumen1, paréntesis. Pero miren, pues ahí me dice, en este recuadro que está aquí, este pequeño cuadro de diálogo, me indica a mí que este necesita 2 parámetros. ¿Qué le debo mandar? El valor del lado y el valor de la altura. Entonces, esos valores los tengo aquí al capturar lo que tienen los cuadros de texto y asignárselo a las variables. Ojo con esto también, en el mismo orden que declaré los valores de los parámetros, en ese orden debo mandarle los valores. De lo contrario, puede haber algún tipo de error. De acuerdo a esto, pues yo declaré primero el valor del lado, después de la altura. Entonces, ese es el orden en que los debo colocar. Lado, coma, altura. Aquí pues ya no declaro ningún tipo de dato porque ya están declarados. Entonces aquí, si se dan cuenta, volumen va a ser igual a volumen1. ¿Qué parámetros necesita? El lado y la altura y ya me devuelve la respuesta que yo necesito. Si yo probara esto, pues nos debería
funciona. Entonces vamos a hacer una ejecución para ver si no tenemos ningún error con este primer cambio que acabamos de hacer. Entonces aquí estamos en el prisma cuadrangular. Pero ahora necesito agregar, bueno, selecciono general, necesito los valores, ¿verdad? Vamos a colocar aquí 10 y 20. Calculamos y ahí está, 2000 y 1000. Pero ese 2000 lo calculó de acuerdo al nuevo método por parámetros. Entonces, vamos a apuntar ahí esos datos que estoy colocando. El valor de lado lo vamos a colocar 10, altura lo vamos a colocar, en este caso 20, y nos da como volumen 2000. Y el área pues nos da 1000. Estos van a ser nuestros valores estándar para ir probando. Ahora, entonces aquí pues nuevo, el lado pues ya utiliza otras fórmulas, ¿verdad? En este caso pues yo tengo que ir modificando todas las fórmulas de tal manera de aplicarlas ya usando el método por parámetros. Bueno, entonces acá ya tenemos el primer cambio realizado. Ahora esto está en función de métodos por parámetros, pero todavía me falta el área. El área, en este caso, no la he modificado. Aquí tengo el método void, ¿sí? Aquí tengo ya el método por parámetros. Este método void, de hecho, pues ya lo puedo descartar. Coloco aquí diagonal asterisco y asterisco diagonal. Esto es para un comentario de múltiples líneas, ¿sí? Entonces, este método volumen ya lo puedo descartar. Bueno, ya sea que lo elimine, lo puedo eliminar de una vez para no confundirme también, eso puede ser. Pero ahorita lo voy a dejar solo comentar. Entonces aquí. El otro es el método del área. Miren, aquí está el área. Método por parámetro, ¿verdad? Del área. Entonces acá, vean, pues aquí tenemos otro tipo, void simple, ¿va? Entonces vamos a convertirlo, vamos a colocarlo en un private double. Recuerden, ahora es, colocamos si es público o privado, después va el tipo de dato que va a usar o que me va a devolver, private double, y colocamos en este caso el área. Bueno. Aquí el primer error que me está marcando es que ya existe área, ¿verdad? Bueno, le coloco área 1. El segundo error que me está marcando es que no he colocado un return. Ahí ya me quita la línea del nombre del método. Bueno, en este caso, como ya dijimos, como son fórmulas, pues simplemente voy a usar la fórmula que tengo aquí. Esta que está aquí. Solo que sin la variable a. Solo la fórmula. Sí, esto. Voy a copiar y lo voy a pegar. Si se dan cuenta ustedes, tengo el return y tengo la fórmula aquí. ¿Qué parámetros necesita esta fórmula? Si ustedes observan, necesita el valor del lado y la altura de nuevo. Esos son mis parámetros de entrada. Entonces aquí voy a colocar simplemente double lado, coma, double altura. Y ahí está. Esos son sus parámetros de entrada para que funcione la fórmula. Y vean, de todo esto que está aquí, ya solo usé una línea, un return. Ojo con esto, el return va a devolverme una única respuesta o un único valor en este caso. Entonces eso debo tomarlo en consideración. Bueno, entonces acá, al igual que el anterior, este TXT respuesta del área, yo debo utilizarlo y colocarlo en la parte de arriba. Entonces veamos aquí. Esto de acá lo voy a descartar completamente porque ya no lo voy a usar. Entonces vean, vamos a colocar aquí abajo
ese cuadro de texto que copié. TXTA, que es el nombre del cuadro de texto de la altura. Y aquí en lugar de, perdón, no es de la altura, sino que es del área, perdón. Aquí voy a colocar el nombre del método, área 1, ¿verdad? Que es el nombre del método, abro y cierro paréntesis. Debemos tener cuidado con los paréntesis, ¿sí? Entonces vean, aquí me lo está subrayando, ¿por qué? Porque no le he mandado los parámetros. ¿Qué parámetros le debo mandar? Le debo mandar el lado y le debo mandar la altura. Y eso ya lo tengo aquí. Este valor de lado y altura captura los valores de los cuadros de texto. Entonces ahora, miren, ya no me marca ningún tipo de error porque resulta que ya los tengo acá. Entonces esto de aquí lo bloqueé o lo dejé comentado para que ustedes se den cuenta que ya no lo estoy utilizando. Área 1, volumen 1. Entonces ahora va a funcionar de acuerdo a estos nuevos métodos que están en este caso que estoy generando. Aquí, por ejemplo, voy a bloquear esto de esta manera. Ahí está. Diagonal asterisco y asterisco diagonal. Uno es para abrir y el otro es para cerrar el comentario de múltiples líneas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los métodos que tenían un conjunto de líneas bastante extenso, pues se redujo a un par de líneas. Vean, 2 líneas aquí y 2 líneas aquí. Solo que ahora es distinto, ¿verdad? Necesita obligatoriamente parámetros de entrada y me devuelve un único valor, ¿sí? Un return, tiene un return. Es decir, que la respuesta directamente, este nos devuelve la respuesta, pero no la imprime o no la muestra en el cuadro de texto. Yo debo colocar ya en el botón el cuadro de texto que me va a servir para mostrar el método. Aquí, de una vez. Pero otra cuestión importante, por ejemplo acá, pues todavía no me aproximaría a 2 decimales si yo tuviera en este caso algún valor con X cantidad de decimales. Entonces tengo que usar el mat.pow. Entonces round. En este caso, debo tener cuidado con esto. Debo encerrar esto entre paréntesis, pero aquí está, miren pues. Aquí estoy llamando al método volumen 1 y termina aquí en este paréntesis. El mat.round está encerrando a ese método. Después debo colocar aquí coma 2 y paréntesis. Porque ahí estoy encerrando todo lo que yo quiero. eh, todo el método, porque el método es el que me va a devolver el resultado. ¿Verdad? Entonces yo necesito que me lo devuelva con 2 decimales. Lo mismo voy a hacer con este mat.round. Entonces vean, pues, paréntesis aquí. Después del paréntesis de altura va el coma 2 y cierro paréntesis de nuevo. Allá me devolvería 2 decimales si yo cambiara los datos. Bueno, ahora, veamos acá. ¿Qué otra cosa necesitamos ir modificando? Pues ahora tengo que modificar el método para encontrar el lado en función del volumen, ¿sí? Bueno, entonces acá, pues yo necesito averiguar qué datos utiliza el lado en función del volumen. Y aquí está, miren. Necesitamos como valores de entrada estos. Entonces vean, voy a copiar acá esto. Ya lo puedo pegar en este caso aquí. Esto necesito. Necesito el volumen y necesito la altura. Entonces, eso es lo que necesito en este momento. El volumen y la altura. Aquí, por ejemplo, altura como tal, si se dan cuenta, no me la está subrayando. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues resulta que tengo declarado lado y altura, ya los tengo declarados como variables generales, ¿verdad? Aquí arriba. Están declaradas como variables públicas.
Bueno, entonces quiere decir que en este caso el volumen no necesariamente lo voy a declarar como una variable pública porque en algún momento solo se usa en una parte. Entonces voy a declarar esa variable. Entonces aquí, double volumen. Ahí está. Si se dan cuenta, ya no me marca ningún error. Voy poco a poco. Bueno, aquí pues necesito mostrar el lado y el área. Entonces aquí esto lo vamos a bloquear. Y necesito encontrar o tener el método para encontrar el valor del lado de la figura de acuerdo al volumen y la altura. Entonces eso quiere decir que vamos a modificar en este caso otra fórmula. Vamos a modificar en este caso este de aquí. Este de aquí, pues tenemos que comentarlo y aquí generar el nuevo método. Método por parámetro para encontrar el valor del lado de la figura. Ahora acá entonces, vamos a colocarle, de nuevo, voy a hacer esto, private, double, ¿verdad? Como se está usando tipo double. Y vamos a colocarle aquí el nombre, lado V, pero lo voy a colocar el 1 para que no me marque error. Y mis llaves. Aquí me marca error porque no he colocado ningún return. ¿Qué coloco en el return? La fórmula. ¿Y cuál es la fórmula en este caso? Pues es esta que está aquí. Esta es la altura. Control C, control V. ¿Qué parámetros necesita la fórmula? Volumen y altura. Entonces acá voy a colocar double volumen. Solo tiene la V. Y double, en este caso, altura. Recuerden, el orden es muy importante. Primero coloqué o declaré el volumen, después la altura. En ese orden deben venir los parámetros. Porque si yo vengo y lo coloco al revés, la fórmula como tal sí me va a hacer el cálculo, pero va a estar erróneo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, le mandara la altura al principio y después el volumen, ¿quién recibe la altura? La letra V. ¿Y quién recibe el volumen? La variable altura. Entonces aquí quedarían cambiados internamente y eso afectaría. Ahorita si se dan cuenta, tanto los valores que le envío como los que declaro aquí son los mismos para no confundirnos, pero en su momento estos pueden cambiarse. Es decir, que las variables de aquí yo les puedo colocar otro nombre y mandarle desde el otro lado volumen y altura. Entonces lo que va a pasar es que en el orden en que se los mande, los va a recibir aunque tengan otro nombre. Algo con lo que tenemos que estar claros es que si yo le mando dos, si yo le estoy pidiendo dos parámetros de entrada aquí, debe recibir dos del otro lado. Si aquí tengo tres parámetros de entrada, debe recibir tres del otro lado. Así debe funcionar. Bueno, aquí ya tengo el método en este caso para lo que es eh, el lado. Aquí ya está comentado ya está en verde, ya no está en función. Bueno, pero recuerden, para que no los confundan, ustedes pueden eliminar ese código. Más fácil. Veamos aquí. Aquí pues voy a colocar el cuadro de texto. Vamos a copiar ese cuadro de texto de acá. Era el TXTL. Aquí está. Vamos a copiar esto. Y lo vamos a pegar aquí. Entonces aquí. Aquí ya muestro la respuesta, ¿verdad? Vamos a darle enter. Mostramos el resultado. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? TXT le va a ser igual convert to string y voy a colocar aquí, miren, pues voy a colocar primero el mat.round entre paréntesis. Adentro del mat.round voy a colocar el nombre del método, ¿sí? Y entonces el nombre del método era lado v1, ¿verdad? Abro y cierro paréntesis, lo voy ordenando de esa manera. ¿Qué parámetros necesita? Aquí me dice, necesita el volumen y necesita la altura. Volumen ya la tengo, es la V. Y la altura también ya la tengo. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, ya no me marca ningún error porque ya estoy ingresando los dos parámetros.
Bueno, ahora también necesito en este caso trabajar el valor del área. Ese es el otro resultado que necesitamos aquí. Pero a diferencia del anterior, ahora aquí van a ver, mostramos el resultado del área. Bueno, entonces aquí, para el área, en este caso, es el txta. Ahí está. Punto text. Vamos a colocar, va a ser igual a un convert, ¿verdad? To string. Y vamos a colocar lo siguiente. Maths.round. Abrimos y cerramos paréntesis. Y aquí va el método después. Pero aquí quiero explicar algo importante. Fíjense, pues, a diferencia del otro, el otro pues me permitía capturar en su momento el valor del cuadro de texto. Por ejemplo, el área para funcionar necesita dos parámetros para rehusar el método del área. Entonces, si ustedes buscan aquí abajo, método del área, necesita el lado y la altura, ¿sí? Lado y altura necesita como parámetros. Entonces aquí, en este caso, pues la altura sí la tengo capturada directamente del cuadro de texto. Pero el valor del lado lo estoy calculando a raíz de un método, ¿sí? Entonces, yo no puedo usar, cuando estoy usando métodos por parámetros, no puedo usar o capturar el valor del txt en su momento porque me puede dar error. Vamos a hacer esa primera prueba para ver si nos funciona correctamente. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a colocar aquí math.round, entonces aquí voy a colocar área, ¿verdad? Área 1 y necesita dos parámetros. Necesita el valor del lado y el valor de la altura. Pero con esto debo tener cuidado. El valor del lado como tal lo tendría el txtl, ¿verdad? Vamos a hacer esa primera prueba que les había dicho. Entonces voy a colocar aquí un convert, en este caso. Aquí vamos a declararlo como un double porque necesito capturar ese valor. Aquí tengo que tener cuidado con los paréntesis. Entonces vamos a colocar aquí el txtl.text. Bueno, esta es una forma, pero en su momento puede darme algún conflicto. Bueno, ya van a ver. Convert to double txtl.text, coma. Ahora voy a colocar la altura, que es el otro valor que ya lo tengo. Punto y coma al final. No me marcó ningún error. Pero necesito probar esto. Aquí, por ejemplo, me marca que ya no existe volumen ni área. Entonces los voy a bloquear un momento porque no los voy a usar. Ahorita estoy probando el CHK2, la opción 2. Vamos a ejecutar el programa para hacer la prueba de estos cambios que he estado haciendo. Entonces fijémonos bien con esto. Vamos a esperar que cargue bien. Tardando un poquito ahora. Bueno, ahí estamos. Bueno, veamos. Veamos aquí. Entonces, en este caso, vamos a hacer la prueba con el prisma cuadrangular. Y ya vimos que general funciona correctamente. Entonces me voy con el CHK2, que es el que encuentra el valor del lado en función del volumen. Entonces necesito mandarle a la altura. Habíamos dicho que altura era 20 en su momento y el volumen devolvía 2000. Le damos calcular y me está funcionando de forma correcta. Ahí está. Me devolvió en este caso la altura, que es, me devolvió el valor del lado, que es 10, que es lo que habíamos usado anteriormente, y el área, que es 1000. Me funciona bien. Es decir, que esto que acabo de hacer aquí, de mandarle directamente lo que tiene el cuadro de texto usando un convert, me lo aceptó. Vale. La otra forma es venir y en lugar de este convert, mandarle la fórmula del lado, esta que está aquí, mire.
esta que está aquí, se copia este método y lo coloco aquí. Esa es la otra forma. Vamos a cambiarlo. Voy a venir, coloco el método para encontrar el valor del lado y lo pego aquí en lugar de esto. Vean. Y tendría que funcionarnos de la misma forma. Porque recuerden que el parámetro que estamos buscando ahí es el lado como tal. Entonces, lo que estoy haciendo es que le estoy mandando como parámetro siempre la altura y el volumen. Solo que estoy aplicando el método de lado. Entonces, le doy calcular y funciona de la misma forma. Miren, de las dos maneras podemos aplicarlo. Rehusando métodos, ¿verdad? En lugar de capturar lo que tengo en el cuadro de texto del lado. Preguntas hasta acá, ¿estamos bien con esto? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, ¿Alguna señor. pregunta? ¿Sí? Ok. Pregunta ahí con confianza que yo pues voy explicando, ampliando. Entonces acá ya convertimos dos. Ya hicimos el cambio del CHK1, CHK2, que es el lado en función del volumen. Y ahora me toca el CHK en este caso 3. El CHK3 pues no es más que encontrar la altura en función del volumen. Entonces vuelvo a modificar el método de altura. Seguimos bajando acá. ¿Dónde estamos aquí? Aquí está. Aquí está el método de la altura. Entonces aquí puedo venir yo y en este caso declarar, vamos a colocar aquí método por parámetro para el cálculo de la altura en función del volumen. Bueno, entonces aquí otra vez, private double, ¿verdad? Y a este le colocamos altura V. Vamos a colocarle altura V1 para que no me marque error. Bueno, ahí está. Aquí voy a colocar un return. Así me quita este error de aquí. ¿Qué va a devolver el return? Simplemente la fórmula. Busco la fórmula. Aquí está. Y la pego. Listo. Miren, ya no me marca errores. Ah, aquí me marca esto porque no he declarado los parámetros como tal. Entonces necesito double V y necesito el volumen y necesito el valor del lado. ¿Sí? Ahí está. Volumen y lado es lo que voy a necesitar en este momento para la parte de la altura. ¿Sí? Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es que ya podemos bloquear esto, ¿verdad? Este método de aquí lo podemos bloquear porque ya no lo vamos a utilizar. Y ya solo necesito esto, este cuadro de texto, que es donde voy a mostrar la respuesta. Entonces aquí, bueno, aquí pues necesito dos parámetros. Necesito el volumen y necesito el valor del lado. Voy a modificar esto que está aquí o puedo copiar esto que está aquí. Voy a irme aquí al método del lado, o de la altura, perdón. Y aquí miren, ya tenemos esto. Estos cuadros de texto son los que nos interesan. Voy a reutilizarlo y lo voy a pegar aquí. Ahí está. Esto de aquí, pues lo voy a comentar y ya no tiene uso. Entonces vean, ¿qué parámetros necesito? El volumen y el valor del lado. Entonces, aquí, pues llamamos al procedimiento o al nuestro método. Entonces, necesito mostrar en el cuadro de texto, ¿verdad? Vamos a buscar aquí. Vamos a reusar el código que tenemos, ¿verdad? Esto. Este es el cuadro de texto que necesito. Entonces voy a venir, voy a pegar acá. TXT altura va a ser igual. Entonces acá
convert to string para mostrar en el cuadro de texto y utilizo el mat.round desde el principio, ¿verdad? Para aproximar a dos decimales. Después dentro de este voy a llamar al método. Era altura, ¿verdad? Altura, en este caso v1. Abro, cierro paréntesis de una vez y acá los parámetros. Necesito el volumen. ¿Quién tiene el volumen? La v. ¿Y quién tiene el valor del lado? Bueno, variable lado. Y ahí está. Con esto yo ya encuentro la altura. ¿Y qué me falta? El área. Bueno, el área en este caso va a ser igual a la que está aquí. Este de aquí, miren. Copio esto que está aquí. Solo que ahora aquí es al revés. Esto que está aquí, a esto que está aquí, por ejemplo, lado 1, ya tengo el valor del lado. El lado lo tengo aquí directamente, es esto, lado. Pero altura no lo tengo, ¿sí? Esta altura de aquí no la tengo, que es la que estoy encontrando en su momento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Fácilmente. El método de altura, que está aquí, lo copiamos y lo pegamos aquí. O hago lo mismo, convert to double y jalo la información del cuadro de texto, txt h.text y listo, ahí lo puedo obtener. Entonces aquí ya hice el cambio, mi CHK3 ya debe estar funcionando. Vamos a ejecutar esto. Aquí me voy a prisma cuadrangular. Ahora voy con este otro de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, el valor del lado 10 y el valor del volumen, en este caso, 2000. Le damos calcular y ahí está, miren, altura 20 y el área 1000. Está funcionando bien. Entonces, voy variando y reutilizando los métodos prácticamente. Entonces aquí ya programamos el CHK3. Voy a programar, en este caso, el CHK4. Entonces acá, por ejemplo, necesitamos el lado, pero fíjense bien, ahora es el lado en función del área. Y necesito el volumen en este caso. Entonces me voy a ir aquí. Vamos con la siguiente fórmula. En este caso, aquí. Este de acá ya aplica, fíjense bien, aplica dos resultados, porque este resultó que a la hora de despejar el valor del lado, nos queda una ecuación de segundo grado, entonces tuve que utilizar, en este caso, la fórmula general para poder encontrar los valores. Entonces pues ya se vuelve un poco más complejo porque necesita ahora aplicar en este caso dos métodos, ¿verdad? Necesita en este caso el área, necesita la altura como parámetros de entrada para devolvernos el lado 1 y el lado 2. Entonces aquí sí voy a tener que venir y voy a crear dos métodos, fíjense bien. Métodos para el cálculo del valor del lado en función del área. Entonces aquí voy a tener que colocar en este caso private, ¿sí? Double, y le vamos a tener que colocar a este lado área 1, ¿verdad? Ahí está. Pero vean, pues, entonces aquí en el return que coloque voy a tener que copiar esta primera fórmula, esta de aquí. Esta. Listo. Ahora, aquí me está marcando errores, no le he colocado los parámetros. ¿Qué parámetros necesito? Necesito el área y necesito la altura. ¿Sí? Esos son los dos parámetros que necesito para este método. Voy a copiar esto, fíjense bien, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí abajo. Y este va a ser el área 2.
o el lado 2, en pocas palabras. Perdón, aquí puse 1 otra vez. Este va a ser otro método. Y aquí en lugar del menos, pues va a ir el signo más. Y ahí ya tengo mis dos métodos. Uno que me calcula el primer valor de L y el otro el segundo. Porque resulta que necesitamos dos resultados aquí. Bueno, entonces aquí se va a volver algo extenso cuando yo muestre esto. Entonces aquí, por ejemplo, estos son mis parámetros de entrada. Estos parámetros de entrada los voy a colocar acá. Vamos a bloquear esto un ratito porque estos ya no me van a servir aquí. Ahí está. Y entonces acá, pues, llamamos al método. Entonces vamos a colocar los dos métodos aquí. ¿Qué métodos necesitamos? Necesito el lado área 1, ¿verdad? Y necesito el método lado del área 2. Pero esto lo debo mostrar en el cuadro de texto y voy a copiar el cuadro de texto. ¿Cuál es el que necesitamos? Pues necesitamos en este caso el TXTL. Voy a bloquear este método de lado porque este método de lado ya no nos va a servir. Ahí está. Ahora, ¿por qué tuve que trabajarlo con dos métodos? Porque resulta que al final aplican fórmulas muy similares, pero con un signo ya me devuelve otro resultado. Si yo quisiera utilizar los dos métodos dentro de este, pues tendría que agregarle yo una opción 1 y opción 2, ¿verdad? Para poder utilizar un switch y un case como lo hice en otro momento. Bueno, entonces aquí, esto que está aquí es el que me muestra las respuestas. Voy a copiar acá. Y lo vamos a agregar aquí. Ya me pasé, aquí está. Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces vean pues. Este de acá me va a mostrar así sencillo las dos posibles respuestas en este caso. ¿Sí? Entonces, aquí por ejemplo, L1 o el lado 1 o la primera alternativa sería mat.round y aquí pues debo llamar al método como tal. En este caso el método va a ser lado área 1, ¿verdad? Y necesita dos parámetros. Necesita el área y necesita la altura. Ahí está. Ahí ya lo modifiqué, miren. Y este de aquí, el lado 2, necesita el otro método. Lado área 2. Y este pues necesita el área y la altura. Ahí está. Y miren, ahí ya fácilmente llamamos al método. Bueno, ahora ¿qué necesito? El volumen. Entonces aquí llamamos al método del volumen. Y el método del volumen, en este caso, aquí lo tenemos, volumen 1 necesita el lado y altura, ¿sí? Bueno. Entonces acá voy a hacer lo siguiente, por ejemplo, sería el txt volumen.text y vamos a hacer una conversión, va a ser igual a un convert to string. ¿Y qué voy a hacer aquí? Bueno, simplemente con este, pues yo necesito llamar al método del volumen. Vamos a colocar aquí mat.round para poderlo aproximar a dos decimales. ¿Sí? Vamos a cerrar entre paréntesis y aquí voy a colocar volumen 1. ¿Y qué necesita el volumen 1 como parámetro? Necesita el valor del lado y la altura. Altura sí la tengo, pero no tengo el valor del lado. Para poder trabajar con el valor del lado, en este caso, pues tendría que usar yo, en este caso, el método, ¿verdad? O los métodos, aplicando los dos posibles resultados, ya sea el lado 1, el lado A1 o el lado A2. Entonces tendríamos que aplicar esto.
Porque resulta, en este caso, yo si se dan cuenta aquí tengo un método alternativo que se llama volumen área. Ese es un método alternativo que tuve que generar por lo mismo, porque hay dos posibles respuestas. Entonces, ese volumen área que está aquí me muestra dos posibles resultados, ¿sí? Entonces me mostraba dos. Entonces puedo copiar esto que está aquí, esto de aquí, lo puedo copiar y lo puedo pegar ahí. Vamos a regresar aquí y lo vamos a pegar. Esto lo vamos a hacer modificaciones. Entonces, por ejemplo, volumen 1, podríamos colocarlo así. Entonces aquí, mi volumen 1 va a estar en función del lado, ¿verdad? Del lado en este caso, de acuerdo a la fórmula que yo pudiera tener aquí. Entonces, ¿qué necesito yo? Pues en vez de volumen 1, pues necesito la misma fórmula del volumen 1, solo que necesito enviarle parámetros. El valor del lado, bueno, entonces agarro la fórmula del lado 1, que está aquí, la copio y la pego aquí. Ahí ya tengo el primer parámetro, coma, la altura. Miren, ahí ya no me marca error. Debo tener cuidado con copiar y pegar. Es muy importante que sepamos qué estamos haciendo. Aquí, el lado 2. Ahora, ¿por qué estoy mostrando sus dos respuestas? En su momento, aquí vamos a colocar volumen de nuevo, volumen 1, pero miren, ahora solo uso la fórmula del volumen 1, nada más. No necesito otra. Aquí pues necesito pegar la fórmula del lado 2, coma, en su momento, pues la altura. Y ahí está. Entonces les explicaba, ¿por qué necesito en este caso los dos resultados? Porque resulta que en su momento uno puede ser negativo y uno puede ser positivo. Y yo puedo venir y usar un condicional también, se puede. Para evaluar cuál es el lado positivo, ¿sí? Por el momento voy a mostrarlo así. Pero yo podría venir y identificar si el resultado que me está devolviendo el lado 1, por ejemplo, es menor a 0. Entonces quiere decir que el número es negativo, ¿sí? Si el número es negativo, pues que simplemente pues no lo muestre, ¿verdad? Simplemente. O si no, solo coloco un if. Si la fórmula, en este caso, del lado 1 es positivo, que ejecute. De lo contrario, que no haga nada. Y hago lo mismo con el otro. Entonces debo crear un if ahí para poder evaluar. Veamos esto. Entonces acá, si yo trabajo el lado en función del área, necesito la altura. La altura le habíamos colocado 20. Y el área en este caso nos había dado como resultado 1000. Si le damos calcular, ahí me devuelve dos datos. Miren, aquí está lo que les decía. Hay un L negativo ahí. El L1 es menos 50 y el lado 2 es 10. Y la respuesta que me interesa a mí es el 10. Y el volumen 1 me da 5000 y el 2 me da 2000. Pero como ya sabemos que el lado negativo es el L1, va relacionado con el B1, entonces este lo descartaría. Entonces, ¿cuál me queda? El 2000 con el 10. Y ahí yo ya tengo la respuesta. Ya me está funcionando prácticamente este procedimiento. Bueno, ¿qué falta hacer aquí? Pues falta el de la altura y el área. Les voy a dejar ese de tarea a ustedes. Ese es sencillo. Encuentren la altura y el área. La altura en función del área. Son los métodos que ustedes tendrían que programar para finalizar este ejercicio y convertirlo a parámetros. Entonces recuerden, prácticamente aquí ya está hecho todo esto. Y hagan una modificación más. Utilicen condicionales para que solo me muestre el valor positivo. Aquí me muestra las dos respuestas, L1 y L2. Pero necesito en este caso que me muestre solo el positivo. Ese va a ser el cambio que les voy a solicitar.
Agreguen una condición para que me evalúe cuál de los dos resultados es positivo. Si es positivo, que me muestre la respuesta. Si es negativo, que no lo haga. Aquí, ¿por qué no me marcó algún tipo de error? Ah, porque al final pues, cambié los métodos, ¿verdad? A parámetros. Entonces, eso es muy importante. Y pues fui bloqueando los métodos tipo void, los fui bloqueando acá porque ya no los estoy utilizando. Entonces, si se dan cuenta, miren el conjunto de líneas que tenía por cada método void y miren su equivalente por parámetros al final. Se redujo considerablemente el número de, en este caso, el número de líneas de código. Ya no fue necesario. Igual este método aquí, miren, el volumen área, este de aquí, ya no lo voy a usar porque ya lo sustituí por la simple fórmula de volumen que tenía anteriormente. Entonces ya solo falta que ustedes calculen la altura en función del área. Y esto ya lo tienen ustedes, ya solo cámbienlo a parámetros. El limpiar como tal se queda como un tipo void. Este pues no necesitamos cambiarlo a parámetros. Este se va a quedar como void porque lo que hace es que limpia los cuadros de texto. Y esto que está aquí de las casillas de verificación, ustedes ya lo tienen programado. Ya no necesitan hacer ningún tipo de cambio. Aquí si se dan cuenta, eh, este del lado 1, doble lado 1 y lado 2 también ya no están siendo utilizados. Los puedo bloquear sin ningún problema. Y ahí está. Vean, ya tenemos casi finalizado este programa. Ya solo falta encontrar el valor de la altura en función del área. Ese es el cálculo que ustedes tienen que hacer. Y a la hora de encontrar el lado en función del área, pues que ya no me muestre dos resultados, sino que me muestre solo el resultado positivo. Eso es el cambio que tienen que hacer.